Muy buenas, familia. Jueves 16 de mayo. Titulares. Sexto tramo de tierra de Pinseque. Campeonato de España de karting en Zuera. Y Elecciones FADA 2024. El actual campeón de Aragón de la especialidad, José María San José, con Patricia Grande de Copi, se hicieron con el triunfo en el sexto tramo de tierra de Pinseque, a los mandos de un Can-Am Maverick X3, con el que han dominado los 3 recorridos cronometrados, con los que se completó la prueba organizada, por cierto, por Survival Aragón. Una victoria que no constará en el certamen de este año, ya que el madrileño este año no puntúa. Tras ellos, Joan Serrat, copilotado por el campeón aragonés 2023 Xavier Tort, con otro Maverick, subieron a la segunda plaza y completaron el podium los hermanos Altuna, Iván y Aner con Citroën C3 N5, por cierto, siendo primeros de la clase 3. En las otras 2 categorías abiertas a turismos, Emiliano Osuna y Arnau Parera, con su Peugeot 206 GTI, se impusieron en la 2, siendo quintos Scratch, y Antonio Bellostas y Roger Castell con Ford Focus en la 1, ocupando además la 7ª plaza del general. La jornada se caracterizó por el calor. ¿Qué digo calor? Muchísimo calor. Aunque hubo cambios a lo largo de la jornada en la prueba inaugural del campeonato de tierra, fue seguida por numeroso público, repartido eso sí, a lo largo de los 8 kilómetros de que constaba. Recorrido que se hizo en 4 ocasiones, aunque la primera fue de reconocimiento. Tras esta cita zaragozana, Emiliano Osuna se sitúa líder provisional del certamen, por delante de Antonio Bellostas entre los pilotos, mientras Xavier Tort es el primero en copilotos, superando a Arnau Parera. Y este finde el karting regresa a Aragón, y digo regresa porque se fue de los campeonatos hace tiempo. Esta vez en el circuito de Zuera, que no se prodiga precisamente en ayudar al automovilismo aragonés cediendo sus instalaciones, aunque ahora es Campeonato de España y eso deja dividendos. Se celebrará la segunda ronda del campeonato, con 159 inscritos entre todas las categorías. La única categoría en la que esperábamos ver a algún aragonés, la KZ con Iker Carceller, nos cuenta que tienen la enfermedad del sponsor y que esta temporada se queda al otro lado del muro. No es la primera vez que un piloto de nivel nacional se tiene que bajar del coche o del kart después de habernos representado a nivel nacional. Alguien debería empezar a protestar. Bueno, el sábado entrenos cronometrados y el domingo carreras desde las 9, y si queréis verlos porque no queréis ir a la pista, lo tenéis en el canal de YouTube. Elecciones FADA 2024. Ayer se presentó y aprobó en la Asamblea de la FADA el reglamento electoral. Se entregará antes del día 30 al Gobierno de Aragón para su revisión y, si procede esta, para su aprobación. El calendario previsto comenzaría en septiembre, para terminar la primera quincena de noviembre con la elección del nuevo presidente. Ya tenemos permiso para informar que el oscense Temis López está preparando un equipo muy fuerte, con gente muy preparada, y así presentar su candidatura a las elecciones. Los jueves os iremos informando de los procesos que se siguen hasta la sesión de proclamación, que algunos hemos vivido muy de cerca. Iremos conociendo a los precandidatos y a sus programas. Por fin terminada la sección Fórmula 1 Archivos de nuestra web. Más de 700 grandes premios, todos desde 1978 hasta el último del domingo pasado. Nada más, buena gente, un abrazo y conducir con mucho cuidado.